estaba pensando, a mí me gusta estudiar mucho los personajes de la Biblia, personajes que tuvieron éxito en en la palabra, bueno, en la Biblia, en la historia, y me gusta pensar y reflexionar sobre esas razones por las cuales estas personas tuvieron éxito. Y entre ellas hay un personaje llamado Esdras, un escriba de la ley, un hombre que el Señor le dio éxito en lo que él hacía. Y una de las razones por las cuales Esdras tenía éxito está en el capítulo 7, versículo 10 del libro de Esdras. Y dice así la palabra del Señor: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñar a Israel sus estatutos y decretos. Amén. Así que son tres cositas importantes, bien importantes, que nosotros debemos tener aquí. La primera es lo que encierra el estudiar, cumplir y enseñar. Y es, primero que todo, él había preparado su corazón. Había un deseo en Esdras, ¿sí? Había voluntad en él, en preparar su corazón, disponer su corazón para tener en cuenta estas tres cosas en su vida. Y la primera de ellas es inquirir en la ley de Jehová, estudiar su palabra, escudriñar la palabra. Nosotros tenemos en nuestras manos el manual de la vida. La gente a veces no sabe vivir la vida, no sabe vivir la vida. Dios es el creador de la vida y junto con esa vida nos ha dado un manual. Yo le he dicho a los hermanos, o les doy un ejemplo, cuando uno va a comprar un electrodoméstico, un televisor o algo, le entregan a uno un manual para poderlo manejar. Entonces, la persona viene y deja el manual por ahí y empieza a moverle botones aquí, botones allá y al último daña el televisor. Y se acuerda de que había un manual. ¿Ya para qué? Decía un amigo nuestro aquí en el distrito. ¿Ya para qué? Pero es tarde ya ir a leer ese manual. Entonces, se dañan las cosas por no haber tenido la precaución de ese manual. Eso pasa con la vida. La gente no sabe vivir la vida. Y la gente aprieta botones aquí, botones allá, va para aquí, va para allá, experimenta y esto. Hay gente que dice, déjenme estrellar, que yo sé cómo vivir la vida, déjenme ser libre, en fin. Pero cuando ya tienen su vida destruida, ¿sí? ¿Se acuerdan? O algunos ni saben que hay un manual de la vida. Otros se acordarán, entonces ya van. Afortunadamente, todavía no es tarde. Mientras haya vida, todavía hay esperanza. Pero qué bueno que todos los seres humanos podamos entonces nosotros leer el manual de la vida. Aquí tenemos, Dios fue el creador de la vida y nos dio el manual para aprender a vivir en esta vida. Y si nosotros preparamos nuestro corazón como lo hacía Esdras, vamos a adquirir sabiduría para poder vivir, que la sabiduría es el arte de vivir bien. Y aquí lo encontramos en la palabra. En la palabra nosotros encontramos instrucciones para todas las áreas de nuestra vida, para el hogar, para los negocios, para las finanzas, en fin, para todo lo que usted quiera va a encontrarlo aquí. Pero debemos preparar nuestro corazón para estudiar, para escudriñar, no para leer la Biblia de cualquier forma, ni de leerla religiosamente. Hay gente que a veces todos los días sí lee un capítulo, pero no la estudia, no la escudriña. Nosotros tenemos que aprender a meternos en las entrañas de la palabra, porque en cada versículo de la Biblia hay sabiduría. Allí el Señor nos instruye
para esta vida, y no solamente para esta vida, sino para la otra. Así que, primero que todo, preparar nuestro corazón para escudriñar. Segundo, es con un propósito, para cumplir la ley de Jehová. Esdras preparaba su corazón para estudiarla. Segundo, para cumplir la ley de Dios, para cumplir su palabra. Y el Señor nos enseña en San Mateo 7:24, hay una parábola muy bonita, que muy conocida, muy famosa, sobre los dos cimientos. Esa parábola, el Señor nos dice, si alguno oye estas palabras y las hace, las cumple. Amén. Le compararé a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Pero el que las oye y no las hace será un hombre insensato, un hombre tonto, que edifica su casa sobre la arena. Y vienen los ríos, vienen los vientos, vienen las situaciones difíciles a la vida y su casa es deshecha, se destruye. Pero mire, el que escudriña la palabra, el que vive la palabra, el que cumple la palabra de Dios, que oye la palabra del Señor y la pone por obra, hermano, venga lo que venga, no habrá pandemia, no habrá nada que lo pueda. De pronto sí, lo hará tambalear un poquito, pero siempre permaneceremos firmes en la roca que es Cristo el Señor, fundamentados en su palabra. Amén. Seremos como esas palmeras que dice la palabra del Señor, el justo crecerá como la palmera. Recuerden, la palmera es un árbol que tiene que profundizar. Dice que más o menos sus raíces llegan hasta 300 metros de longitud, y hasta donde encuentran roca y agua, allí ellos se sostienen, esas palmeras. Pero duran años primero profundizando, y ahí sí empiezan a crecer hacia arriba. Y uno ve esas palmeras cuando vienen esos huracanes y todo eso, que se doblan y algunas tocan el suelo, pero luego pasa la tormenta y vuelven y se levantan y quedan erguidas. Ese es el justo, amén. El justo florecerá como la palmera. Es aquel que profundiza en la palabra, es aquel que profundiza en la oración, es aquel que tiene comunión con Dios. El justo es el que tiene esa comunión con Dios y tiene conocimiento de la palabra del Señor. Vendrán situaciones difíciles, pero se podrá mantener en pie y firme. Así que, primero, preparar nuestro corazón para estudiar y escudriñar la palabra. Segundo, para cumplirla. Y tercero, para enseñar la ley. Esdras, dice la palabra, que entonces él preparaba su corazón para esta cosa y para enseñar también la ley al pueblo. Nosotros debemos entonces aprender también a que esta palabra esté en nuestro corazón o en nuestra mente, donde está la razón, donde está la voluntad, donde está esa razón que está por encima de las emociones. Ahí es donde debe estar la palabra. Y esa palabra debemos nosotros entonces enseñarlas al pueblo. A nosotros que nos ha tocado, el Señor nos enseña, nos dice que esa palabra debemos enseñarla a nuestros hijos. Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y estas palabras estarán en tu corazón y las repetirás. El primer ámbito donde nosotros tenemos que enseñar la palabra del Señor es en nuestro hogar, a nuestra familia. Y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, ya es el ámbito del trabajo, de la sociedad. Amén. Y debemos escribirlas en los postes de tu casa, en fin, en los portones, donde sea. Así que el propósito que debemos nosotros tener, no solamente estudiar para nosotros, no solamente vivirla nosotros, sino instruir a los que están a nuestro alrededor. Y estos momentos de pandemia, yo le he dicho a los hermanos, de confinamiento, es una oportunidad valiosísima que debemos aprovechar, y sobre todo los padres, para instruir a sus hijos en el temor de Dios. Este es el momento. Veníamos en un ritmo de trabajo,
veníamos en un ritmo de vida impresionante donde todo el mundo pensaba en bienes, en riquezas, en carros, en viajes, en negocios, en dinero, en fin, en todo eso. Pero como que ahora sí tuvimos que parar en seco. Como que el Señor nos hablaba mucho a través de la palabra y la gente salía llorando y en el altar, qué bonita esta palabra, qué bendición de palabra, pero pasaba 2, 3 días y la gente se olvidaba de las enseñanzas de familia, de las enseñanzas del pastor, del líder, pero ahora es el momento en que debemos pensar más en nuestra vida y en nuestra familia, estudiar la palabra, escudriñarla, ponerla por obra y enseñarla a nuestros hijos. Creo que esta es la mejor herencia que podemos nosotros dejarle a nuestros hijos, que conozcan a este Dios poderoso y maravilloso. Si logramos también que nuestros hijos, nuestra familia, escudriñe la palabra, la ponga por obra y la enseñe a las generaciones que vengan, hermanos, tendremos una familia bendecida, exitosa, como lo fue Esdras y como lo fue aquellos hombres que confiaron en el Señor. Recordemos ese Salmo número 1, bienaventurado el varón que no anda en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se sienta, sino que en la ley de Jehová está su deleite, su delicia es en la palabra. Y ese hombre será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ahí está el secreto de la vida, de bendición y de prosperidad. Y por último, esa fue la palabra y la recomendación que el Señor le hizo a Josué después de la muerte de Moisés. Mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Nunca se apartará de ti este libro de la ley, sino que meditarás en él de día y de noche y harás todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hermano, el éxito y la bendición de nuestra vida está en estudiar y escudriñar esta palabra, vivirla, ponerla por obra y enseñarla. Esto nos hará entender y conocer cómo es vivir en comunión con Dios. Y lo demás será por añadidura.